Sí. Bueno, y el primer punto dice, te proponemos que, una vez que hayas interpretado el gráfico, respondas a las siguientes preguntas. Sí, o sea, en este primer punto vamos a trabajar sobre este gráfico de barras. Ujú. La primera pregunta es, ¿cuál es el intervalo que expresa la mayor cantidad de usuarios y cuál expresa la menor cantidad? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Ok, El ponele, de mayor cantidad de usuarios es el de 25 a 35 años perfecto, y el de menores de 65 a 85 años. perfecto, esa es la respuesta. La segunda pregunta, ¿cuál es el número total de audiencia de Instagram según el gráfico? Frecuencia Eh, absoluta total. 350, ¿no es? No, No, 325, no, tampoco. Porque lo que marca es el gráfico es la cantidad de usuarios, pero de acuerdo a las edades. claro. La audiencia de Instagram total sería la sumatoria de todos. Ah, ajá. Sí, o sea, sería 56,6 más 274, así sucesivamente. Exactamente. Ah, ujú. Gonza, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Venís siguiendo lo que estamos hablando? Sí, que ven cuál es el intervalo que expresa la mayor cantidad de usuarios, cuál expresa la menor cantidad. Entonces, estoy en la mayor cantidad sería 325,2, ¿no? Esa es la mayor cantidad, pero no te pregunta cuál es la mayor cantidad, te pregunta cuál es el intervalo. El intervalo sería 25,35, ¿sí? 25 a 35 años, sí. Sí. Ah, ok, ya entendí. Ok, y el de menor, Y el de menor sería de mm, 13 a 18. no, hay uno que es más chico, hay dos que son más chicos. Pues ahí el de 65-85, que, ¿sí? Exacto, exacto. De 65 a 85 años únicamente hay 17,5 millones de usuarios, que es un Ah, montón ok. igual, ¿no? Cuando estaba mirando que cuando es 17,5, lo ponen así para calcularlo en millones, como cuando salen las reproducciones de YouTube, digamos No, que lo ponen así porque vos en el costadito del gráfico te dice cantidad de usuarios y te aclara que es en millones. Obviamente se expresa así porque si no tenés que hacer un montón de ceros. ok, listo. Pero la unidad está aclarada a la izquierda del gráfico. Sí. Ok. Bueno, el punto 2 es, ¿cuál es el número total de audiencia de Instagram según el gráfico? ¿Qué opinas, Gonza? Sería la suma de todos, ¿no? Exacto, la suma de todos los usuarios, de todas las barras. Ya. No sé si, eh, Sofi, vos ya hiciste la cuenta. Ahí la estoy haciendo justo. Que Perfecto. voy a abrir un Excel para hacerlo. Porque lo estaba haciendo.
928,9 da. Vamos a esperar a Gonzalo a ver si le da lo mismo. ¿928,6? Perfecto. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que expresa la cantidad de usuarios en el intervalo 55 a 65 años? 30. 30 millones. Esa es la cantidad. Nosotros lo que queremos saber es el porcentaje. Ah, el porcentaje. ¿Saben cómo calcular porcentaje? Sí. Sí, pero ¿de cuánto? O sea, ¿sería el 30% de No, el porque total del cálculo anterior o? claro, lo que se hace en este caso es, nosotros ya calculamos la cantidad total de usuarios Claro. en el punto anterior. Ese va a ser nuestro Serían 100%. Serían 278,58. No. Vamos, razonemos juntos, no tiremos números al Ah, azar. pero no, es que o sea, agarré el porcentaje total y lo multipliqué por 30 y lo dividí por 100, No, ¿no? vamos. Nosotros recién acabamos de calcular que 928,6 millones es la El cantidad total. total de usuarios. Eso sería nuestro 100%. Sí. ¿Sí? Ahora, el intervalo de 55 a 65 años, de este 100%, nos aporta 30 millones nada más. Ujú. Entonces, lo que podemos plantear es una regla de tres simples. Gonzalo, lo vimos la clase pasada, no sé vos, Sofi, si estás familiarizada. Más o menos, sí. Lo que vamos a plantear es que si 928,6 es nuestro 100%, 30 va a ser X. ¿Me siguen? Ujú. Avísenme si lo están pudiendo calcular, si necesitan que les muestre.
Chicos, Profe, sí, decime. había dicho que X es el 30%. No, Perdón, no. Eh, Porque, eh, X el- era 30, digamos. eran 30, perdón, X era 30 millones. no. Esas, o Entonces, sea, ¿cómo les explico? Uno cuando plantea una regla de tres simples, lo que hace es plantear una proporcionalidad entre el porcentaje y el número de la cantidad de lo que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, nosotros planteamos que si 928.6 es 100%, 30 va a ser un número que no conocemos. Lo que estamos sí, planteando es que son proporcionales, que 30 va a ser a 928.6, como 100 es a un número que no conocemos. o sea que sería 100 por 30 dividido 928,6. Exacto. Sería, X sería 3,2%. 3,23%. ¿Vos, Sofi, lo entendiste 3,23. o querés que lo explique? Sí, ahora que Gonzalo dijo el ejemplo lo entendí, pero antes no. Pero con el ejemplo sí lo entendí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto es? O sea que X vendría a ser 3,230. Hay 200 números, sí, sí, sí. X nos va a dar un número en porcentaje. en porcentaje, no, más no en Claro, no nos da en millones, porque nosotros el valor en millones, exacto, millones ya lo conocemos. que son 30, son 30 millones. Ese sería el porcentaje. O sea, ya entiendo. Lo que nosotros, claro, lo que nosotros estamos haciendo es esos 30 millones convertirlos en un porcentaje. Exacto. Sofi, ¿Qué sería el 3%? 3,23. Siempre trabajamos con dos decimales. Ok. Bueno, y ahí terminamos la primera parte. Ujú. Bien. Si alguno quiere leer la segunda parte, le doy la palabra. Dice, en una escuela secundaria se tomó una muestra de 55 estudiantes entre 13 y 18 años que tienen un usuario en Instagram. Se les preguntó cuántas horas diarias utilizan esta red social y las respuestas obtenidas fueron los datos y aparece el cuadro. Ok, acá tenemos dos cuadros. ¿Sí? Uno que dice datos y otro que dice FA, que es la cantidad de alumnos. Después tenemos otro cuadro que es lo mismo que el cuadro anterior, que los ubica en el espacio, por así decirlo. Acá los datos nos dice que 11 alumnos lo utilizan una hora. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a contar en el cuadrito de al lado, hay 11 unos. Después 11 alumnos lo utilizan 2 horas, hay 11 dos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Claro, ¿y el orden es en específico o es así nomás? No, está ordenado así porque está ordenado según la cantidad de horas. Ah,
Y después No, el pero me cuadro... refiero a los números que están en colores. No, es que en realidad no modifica mucho el orden. Ponele, es como si los sentaras en un aula, los Claro, y sentaron vas así, haciendo uno por digamos. uno. ¿Cómo? Claro. Como que primero le dijeron el de 3 horas, después el de 2 horas, así. Ok. Bueno. Después, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el número de horas que aparece como más habitual en el uso de Instagram? 4, porque hay 14. Exacto. Hay 14 alumnos que lo utilizan 4 horas. Si no lo ves en el gráfico que tiene datos y frecuencia de alumnos, cuando mirás el otro ves que hay muchos más 4 que el resto de números. Gonza, Sí, los estoy siguiendo. Estoy bien. perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el promedio de horas diarias que utilizan esta red social? Chicos, corto porque ya se va a cortar el Zoom y abro de nuevo otra 15, reunión, ¿sí? 15, 15. Se suma todos los datos. 5, Dale, Vayan pensándolo, les mando el link y me responden cuando volvemos, ¿sí? ok. Listo.